Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. En este día vemos por medio del Evangelio de Mateo un llamado, y es el mismo escritor de este Evangelio cual Jesús llama en cierta ocasión. La palabra nos habla que Jesús había estado en ese lugar. Jesús frecuentaba mucho Capernaum. Era el lugar que él había escogido a tal punto que se dice que era su ciudad. Ese era el lugar que Jesús había escogido como punto, como su casa, por así decirlo, para desde allí también llevar el evangelio, llevar el mensaje de salvación. Y Jesús estaba allí en ese lugar. Jesús estaba en Capernaum. Sin embargo, vemos la vida de un hombre que pertenecía a esa ciudad y era Mateo. Mateo, podemos llegar a decir que permanecía en ese lugar y él podía escuchar los hechos de Jesús. A sus oídos llegaba lo que hacía Jesús a favor de los enfermos, de los que estaban padeciendo algún tipo de dificultad, que eran atormentados. Vemos también que este hombre, lo más probable es que haya escuchado el mensaje de Jesús, y miramos que aunque no era vemos que Mateo no fue el que toma la iniciativa en este momento, es Jesús quien llama y le invita. Entonces podemos mirar que Jesús está pasando por ese lugar. Jesús estaba en ese lugar y podemos preguntarnos entonces ¿por qué llamó a Mateo? La palabra nos habla que Mateo era un hombre recaudador de impuestos, un hombre que se sentaba al banco de los tributos públicos, y Jesús, dice la Escritura, que al pasar por ese lugar vio a un hombre llamado Mateo. Jesús fue quien vio a Mateo en ese lugar, porque podemos mirar que Jesús, que conoce todas las cosas, Jesús que conoce al ser humano en lo más profundo, Jesús sabía muy claramente quién era Mateo. Entonces miramos que así como Jesús vio en su momento a Mateo, Jesús también nos ha visto a nosotros. Jesús ha depositado su mirada, Jesús ha puesto su atención en todos y cada uno de nosotros. Entonces, de la misma manera que Jesús vio a este hombre que no gozaba de buena reputación en medio de los ciudadanos, en medio de sus vecinos, en medio de esa ciudad, él no gozaba de buena reputación. Jesús vio a este hombre y muchos veían a Mateo como el hombre pecador, como el hombre que estafaba, como el hombre impío, como el hombre que había traicionado a su mismo pueblo, porque la condición, el tener este oficio, no era todo el mundo quien asumía este oficio. Era un trabajo, aunque se ganaba mucho, y ellos también colocaban muchos impuestos y cobraban muchas veces de manera excesiva al pueblo. Las personas que vivían en ese lugar y en todo el país, miramos que estas personas no eran bien vistas, eran personas que
eran traidoras a su propia nación porque recaudaban el impuesto al imperio romano. Entonces, este hombre, la palabra nos está mostrando que Jesús coloca su mirada en él. Al parecer, y para muchos, Mateo ¿qué podía aportar Mateo en el ministerio de Jesús? ¿Qué aporte significativo podía dar Mateo para la labor que estaba haciendo Jesús? ¿Qué impacto positivo podía ocasionar este hombre que era de mala reputación, este hombre pecador? Este hombre se encontraba sentado allí en el banco de los tributos públicos. Estaba en un negocio degradante, era un negocio que era lo más bajo en lo cual los judíos podían llegar a tener. Mateo no era bien visto, pero miramos que su llamado, aunque inesperado por muchos, nadie podía llegar a pensar que Mateo iba a ocupar un lugar importante dentro del ministerio de Jesús. Miramos que Jesús le ve sentado allí haciendo lo que acostumbraba hacer, y era cobrar impuestos. Y vemos que él mismo no se había atrevido a seguir a Jesús. Vemos que este hombre no se atrevía a caminar con Jesús, pero Jesús, aun cuando nadie le prestó atención a Mateo, vemos que Jesús le ve y le llama. Y es una invitación que dice la palabra que solo Jesús expresó una palabra. La palabra nos está hablando que Jesús, cuando le vio allí sentado en el banco de los tributos, le dijo: sígueme. Y es la invitación que Dios hace a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Jesús nos ha invitado a seguirle, a seguir sus pisadas, y es de valientes los que tomamos la decisión de caminar con Él. Podemos mirar que este hombre, a la vista de las personas que le rodeaban, sus conocidos, no era aprobado, no calificaba para el trabajo que Jesús en ese momento le estaba dando. Pero miramos que Jesús no está viendo el pecado. Jesús en ese momento no está viendo a ese hombre estafador. Jesús está viendo un hombre fiel que iba a ser útil en su obra, así como Dios nos mira en su momento. Y así como Mateo fue llamado, el Señor también nos ha llamado a nosotros en estos tiempos, y fue no porque Él lo mereciera, fue por la gracia del Señor. La gracia del Señor es infinita, es grande, no la merecemos. La gracia que ha sido dada a nosotros por medio de Jesús, esa misma gracia alcanzó la vida de Mateo. Y no porque Él lo mereciera, Él fue llamado por el Señor, fue hallado. Dice la palabra, en cierto momento Jesús expresa: fui hallado por los que no me buscaban. Mateo estaba allí en su labor sentado, y Jesús al pasar le llama, le dice: sígueme. Y vemos que fue este llamado, fue esta iniciativa del Señor lo que cambió completamente la vida de Mateo. Bastó solo una palabra de Jesús para que este hombre tomara la decisión más importante en su vida. Y es que el hombre y la mujer nos enfrentamos muchas veces a decisiones importantes. Hay decisiones que marcan nuestro presente y nuestro futuro. Y la decisión que en ese día tomó Mateo cambió su vida completamente. Este hombre que fue llamado por el mismo Jesús a seguirle, aceptó la invitación, aceptó el reto de caminar con el Señor Jesús. Jesús le llama. Jesús vio en Mateo a su escogido. Jesús vio en Mateo a su discípulo, a su apóstol, a ese hombre que no retrocedió, porque miramos que desde el llamado que el Señor le hace a Mateo, este hombre permaneció, porque nadie que pone su pie en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Pero vemos un hombre que caminó y confiando en el Señor, aunque tenía debilidades, aunque tenía
todo tipo de defectos, ¿sabe? Podemos mirar que fue un hombre que se dejó moldear por el Señor. Porque cuando usted y yo, el Señor nos llama, no es que seamos perfectos, no es que seamos los más capaces, sino que el Señor ve lo que hay en el corazón. El Señor ve el potencial que hay en usted y en mí. Y de acuerdo a ese potencial, Él nos llama. Y había un propósito para Mateo. Y este hombre aceptó el llamado del Señor. Este hombre caminó y vemos que Mateo fue el que escribe este hermoso evangelio, el cual da detalles sobre la vida de Jesús. Muchas de las etapas de Jesús están consignadas en el evangelio de Mateo. Miramos a detalle los milagros, todo lo que el Señor hizo por medio de su Hijo Jesús. Y Dios llama a quien quiere. Porque muchos estaban en ese banco de tributos, pero Jesús colocó su mirada en Mateo. Y Dios llama al que quiere y como quiere. Así que si usted está en este lugar, usted que está allí conectado, el Señor le ha llamado en algún momento de su vida, es porque Él quiere hacer algo especial. Dios quiere cambiar su vida y Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de honra en sus manos. Y la palabra está hablando que Jesús le dice, sígueme. Dios le llamó de una manera no complicada. Vemos que fue un llamado muy sencillo. Fueron pocas las palabras de Jesús. Jesús lo vio. Jesús se enfoca en Mateo y solamente Jesús le dijo, sígueme. Y vemos la actitud de Mateo, dice allí, en el mismo verso 9, y se levantó y le siguió. Qué tremendo. Entonces, a un llamado del Señor, vemos que Mateo acepta la invitación. Y fue una invitación personal. Así como Dios nos invita a todos y cada uno de nosotros de manera personal a seguirle, a caminar con Él, a depender de Él. En un momento el Señor también llama a un hombre llamado Abraham. Dios le llama para que saliera de en medio de su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar. Y fue un hombre que caminó en fe. Podemos decir que Mateo fue un hombre que comprendió que el que le estaba llamando no era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios. Él sintió en su corazón el llamado del Señor y la acción a ese llamado fue de manera inmediata. Dice la palabra que él se levantó. Y el Señor nos llama de muchas maneras, de diversas formas, pero depende de nosotros si aceptamos o no la invitación del Señor. La mejor decisión que tomó Mateo en ese día fue levantarse del banco de los tributos y seguir. Para Mateo era fácil quedarse allí en lo que él estaba acostumbrado a hacer, que era cobrar, recibir cierto pago, cierta ganancia por cobrar los impuestos al pueblo. Económicamente estaba bien, gozaba de muchas comodidades, por lo que él tenía acceso a todo tipo de bienestar, de enseres. Pero miramos que eso no fue un obstáculo para que Mateo se quedara allí y se llenara de pretextos, porque muchas veces usted y yo nos hemos llenado de excusas delante del Señor. Pero qué importante que en este día podamos tomar el ejemplo de este hombre, que aunque no era perfecto, porque muchos creen que deben solucionar primero su vida, arreglar ciertos asuntos para empezar a caminar con el Señor. Pero hoy es el día en el cual Dios quiere que nos podamos disponer a caminar con Él. No vamos a esperar, no, yo necesito hacer esto para poder servirle al Señor. Mateo entendió y comprendió que el llamado era ahora. Y el llamado que el Señor hace es ahora a seguirle. Hoy es el día que el Señor ha dispuesto para que le podamos seguir. Entonces la invitación fue de manera personal. Jesús mira a Mateo y lo invita a seguirle. Entonces vemos a Jesús tomando la iniciativa, así como el Señor siempre ha tomado la iniciativa. Por eso la palabra nos habla que nosotros amamos al Señor, no porque nosotros hayamos
amado al Señor primero, sino porque Dios nos amó primero. ¿Sabe? Nosotros le amamos a Dios, amamos al Señor porque Él nos amó primero. Entonces la invitación fue abierta y todos los que estaban acompañando a Jesús en ese momento, cuando estaban pasando por ese lugar, todos los que acompañaban a Jesús escucharon la invitación que le estaba haciendo Jesús a Mateo para que le siguiera. Entonces, qué buena oportunidad. Mateo vio la oportunidad de su vida y fue seguir al Señor. Muchas veces decimos, Señor, no es el momento, no es el tiempo, espera un poco más, dame un poco más de tiempo y yo te voy a servir, yo voy a caminar como tú quieres, pero Dios hoy nos está invitando a caminar hoy, ahora, andar en fe. Mateo no le dijo al Señor, Señor, yo tengo que arreglar primero unos asuntos en mi casa y después yo te voy a seguir. La palabra está hablando que cuando Mateo escucha la voz de Jesús y le dice, sígueme, él inmediatamente se levantó y le siguió. Mateo le siguió enseguida. Él se levantó, él le siguió, él dejó todo por seguir al Señor Jesús. Y qué importante es que usted y yo podamos entender cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, podemos mirar que en cierto momento muchos querían seguir a Jesús. Jesús estaba siendo reconocido y Lucas, vemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, se habla de que muchos querían seguir los pasos de Jesús. El verso 57 declara que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué importante, y vemos varias personas que tenían su intención. Dentro de su corazón estaba la intención de seguir a Jesús. Y vemos que estas tres personas se llenan de argumentos, se llenan de excusas y le dice, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que haga esto o aquello y después yo te voy a seguir. Pero Jesús les dice que era necesario que todo aquel que pone su mano en el arado no debe mirar hacia atrás. Usted que ha empezado a caminar con el Señor, no mire lo que dejó atrás. Haga lo que hizo el apóstol Pablo y fue mirar hacia adelante. La meta, usted y yo, nuestra mirada debe estar hacia el frente. No nos debemos aferrar al pasado, a lo que ya fue. Usted y yo debemos mirar hacia el frente. Por eso en la palabra es clara cuando dice que debemos mirar al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Nuestro objetivo es el Señor Jesús. No en lo que dejamos en el pasado, no en lo que fue ayer. No, debemos mirar hacia adelante porque Dios nos ha llamado y Dios nos ha constituido y cree que somos aptos para el reino de los cielos. Pero vemos en Mateo que Mateo entendió que era el tiempo de seguir al Señor y él se levanta de ese lugar y comienza a caminar con el Señor. Y este fue un hombre apto, idóneo para el reino de los cielos, para anunciar el reino de Dios. Y usted y yo somos llamados para anunciar el plan de salvación a todo aquel que está aquí en la tierra. El tiempo pasa, el tiempo no perdona y es importante que usted y yo podamos abrir nuestra boca
Y miramos que este hombre se levantó, siguió al Señor. Le siguió no por unos meses. Mateo no siguió al Señor Jesús por unos días o por la emoción del momento. Mateo siguió a Jesús para siempre. Mateo siguió a Jesús desde ese mismo instante. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Fue un hombre que nunca se apartó, nunca dio un paso hacia el costado, no dio un paso atrás. Fue un hombre apto para el reino de los cielos. Y usted y yo creo en este día que somos aptos para el reino de los cielos. Seguimos al Señor, no por un milagro, porque muchos siguen al Señor, porque las multitudes seguían a Jesús por un milagro, por una sanidad, por una respuesta. Pero nosotros no debemos ir detrás de la respuesta, sino de aquel que da la respuesta. Entonces vemos en la vida de Mateo que fue un hombre que siguió al Señor sin titubear. Él no se puso a mirar lo que voy a dejar en casa, a quién voy a encargar. No, él tomó la idea y en ese mismo momento se levanta. Porque la palabra también nos habla que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por eso usted y yo debemos hacer tesoro en el reino de los cielos. Por eso es que nuestro corazón no debe estar puesto en cosas que pasan. Muchas de las cosas que vivimos o por las cuales nos angustiamos, nos desesperamos y nos afanamos son pasajeras. Pero qué importante es que nosotros hoy tengamos un depósito en el reino de los cielos. Allí no llega el ladrón, allí la polilla no destruye. Cuando usted y yo tomamos la decisión de hacer tesoro en el reino de los cielos, estamos haciendo la mejor inversión. Porque a veces invertimos en cosas que el tiempo las deteriora, que con el uso se desgastan, pero aquel que toma la iniciativa de caminar con el Señor está haciendo un tesoro inagotable en el reino de los cielos. Entonces vemos que Mateo comprendió que era el tiempo de seguir al Señor. No se llenó de argumentos ni de pretextos, sino que él toma la iniciativa y se levanta. Entonces, el llamado de este hombre fue una puerta de esperanza para su vida, para su familia, para sus amigos, para muchas personas. El llamado de Mateo se ha convertido en una puerta de esperanza, porque cuando usted y yo leemos el Evangelio de Mateo, las promesas que encontramos allí, los milagros que hacía Jesús, las palabras de Jesús, esas promesas, esas palabras nos llenan hoy de confianza, de esperanza en el Cristo de la gloria. Y Mateo sigue siendo bendición aún en estos tiempos. Él fue ese instrumento guiado por el Espíritu Santo para escribir un evangelio poderoso, y hoy lo anunciamos y lo predicamos. Entonces miramos que desde ese mismo momento que el Señor le dice sígueme, y desde el momento en que él se levanta y comienza a caminar con Jesús, llega salvación a su vida. La salvación tocó su vida y su salvación animó a otros de su misma condición, a otros publicanos. Dice el verso 10, él se levanta, él le sigue, y en el verso 10 encontramos que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces su casa fue abierta, la casa de Mateo fue abierta y dio una gran oportunidad a sus amigos los publicanos para venir a Jesús. Mateo en ese momento se convirtió en un medio para bendecir vidas, para traer salvación a muchas personas. Entonces podemos mirar cómo las puertas de la casa de Mateo se abren
para hacer una gran celebración. Y muchos de los publicanos, muchos de los pecadores llegaron a ese lugar y escucharon a Jesús, porque fue Mateo quien se constituyó un instrumento para que otras personas llegaran a los pies de Jesús. Y es usted y soy yo el instrumento que el Señor usa en estos tiempos para que otras personas puedan conocer a Jesús. Usted no espere que venga alguien más. Es usted y soy yo los que debemos hablar de Jesús en nuestra casa, de Jesús en nuestro empleo. No debemos hacernos los desentendidos. Y vemos que este hombre da la oportunidad para que muchos de sus amigos, los publicanos, también conocieran a Jesús. Y vemos que aunque miramos unos versículos en todo el capítulo, desde el versículo 1, vemos un milagro que es la sanidad de un paralítico, que en su momento el Señor le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo también, aunque no tenía una parálisis física, en él había una parálisis espiritual, y él escucha la voz del Señor para seguirle. Él se levanta y él empieza a caminar con el Señor. Y podemos entonces mirar que el llamado que el Señor nos hace es un milagro. Usted está hoy en este lugar, haber aceptado la invitación del Señor a caminar con Él, es un milagro. El mayor milagro es la salvación. Y Dios quiere que todos los que estamos en este lugar, los que están conectados, la humanidad pueda creer en Jesús y seguirle, caminar en obediencia. Entonces Mateo estaba allí, sentado en ese banco, sí, pero escuchó la voz de Jesús y se levantó. Hay cosas que nos impiden movernos, hay cosas que nos impiden avanzar, pero con una palabra de Jesús, usted y yo podemos seguir adelante, podemos caminar. Entonces, el llamado de Jesús fue a levantarse en su momento al paralítico y andar. Y el llamado que Jesús mismo le hace a Mateo es a seguirle, y él se levanta y comienza a seguir al Señor. Y qué alegría había en casa de Mateo. Muchos pecadores, está diciendo la palabra, muchos publicanos estaban en ese lugar. Y cuando vieron esto, los fariseos, mire, había personas espectadoras en ese lugar, porque no todos los que iban a escuchar a Jesús o a ver a Jesús iban con la actitud de que Jesús cambiara sus vidas. Muchos iban con el ánimo de criticar, de señalar. Y muchos de los que estaban en ese lugar, los fariseos, estaban en ese lugar y comienzan a hablar con los discípulos de Jesús y le empiezan a hacer un reclamo, les empiezan a preguntar: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús escucha este señalamiento. Jesús está escuchando lo que los fariseos están diciendo, y Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Nadie que tenga una buena condición de salud va al médico, excepto los controles que se deben hacer de manera periódica. Pero si usted goza de buena salud, usted no se preocupa por ir al médico. Entonces Jesús le está diciendo y hace una comparación, que los sanos no tienen ningún tipo de necesidad de ir al médico, sino los enfermos. Los enfermos, dice la palabra. Entonces Jesús le está diciendo que era necesario aprender la misericordia, porque tenemos un Dios de infinita misericordia, porque Dios no se complace en la multitud de sacrificios. No, Dios se complace en un corazón que se humilla delante de Él. Dios quiere es que usted y yo tengamos misericordia, compasión de las almas, que nosotros seamos movidos a misericordia, así como lo hacía Jesús, porque Jesús está declarando en ese momento a los fariseos y a todos los que le escuchaban:
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús quiere cambiar la vida del ser humano. Y muchos dicen, yo no necesito a Jesús en mi vida. Yo, como estoy conduciendo mi vida, está bien. No le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. No ando metido en problemas. Y rechazan el llamado del Señor. Pero Mateo, un hombre que lo confronta, la voz de Jesús, y Mateo sintió algo en su corazón y sintió esa grande necesidad de caminar con Jesús. Mateo tenía una gran necesidad y su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Jesús no llamó a Mateo por ser un hombre justo, porque Jesús está diciendo, yo no he venido a llamar justos. Y muchos de los que seguían a Jesús, y si miramos la vida personal de los discípulos, no eran personas que tenían su vida resuelta. Eran personas con grandes conflictos. Y vemos que Jesús les llama, aún con sus debilidades, porque usted y yo, aún con nuestras debilidades, servimos al Señor. Por eso el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Cuando él clamaba para que Dios le quitara ese aguijón que tenía en su carne, el Señor solo le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor se perfecciona en aquel que dispone su vida, en aquel que dispone su corazón. Entonces el llamado es claro. Dios llama a aquel pecador. ¿Y quién puede justificarse ante Dios? ¿Quién puede decirle al Señor, Señor, yo soy intachable, yo no he pecado, yo no te necesito? Todos hemos pecado, por cuanto todos entonces necesitamos arrepentirnos delante del Señor, porque cuando abundó el pecado, habla la Escritura, sobreabundó la gracia del Señor. Cuando el pecado estaba en su máximo esplendor, vemos que a su tiempo el Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo para darnos salvación, vida eterna. Entonces, cuánta necesidad hay en nuestra vida, y Jesús hoy puede suplir esa necesidad. Cuánto vacío existía en el corazón de Mateo, pero miramos que este hombre fue siendo transformado por el Señor. Su vida no fue la misma, y ese tiempo en el cual caminó con el Señor fue un tiempo en el cual vio de manera presencial. Él fue un testigo ocular de todo lo que hizo el Señor Jesús, de la cantidad de milagros que hizo Jesús, la obra que hizo el Señor. Entonces podemos mirar que lo que invirtió Mateo, su tiempo, su esfuerzo, seguir dependiendo del Señor, confiando en Él, no fue en vano. Un hombre que aún hoy se habla, y este hombre resalta en medio del evangelio cómo el Señor le llamó y cómo él aceptó ese llamado. Y qué importante es que nosotros también podamos aceptar en este día el llamado del Señor, que no lo despreciemos en ningún momento, porque Dios quiere hacer algo bueno, algo diferente. Dios quiere cambiar nuestra vida. El futuro de Mateo, si Jesús no aparece en ese momento, él hubiese allí quedado recaudando impuestos, muerto en sus delitos y pecados. Pero el Señor le dio una nueva oportunidad. El Señor le dio a Mateo vida. El Señor le dio a Mateo esperanza. El Señor cambió la vida de Mateo junto con su casa, porque la casa de Mateo se abrió para recibir a Jesús. Y qué importante es que en las familias se abran los hogares para recibir al Señor, para ir a los pies del Señor, y que seamos esos canales de bendición para muchas familias. Yo quiero invitarle en este día, vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor, porque es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien ve nuestra necesidad. Hoy usted que está en este lugar y usted que está conectado, Dios ha visto su situación. Dios sabe su condición, sabe las veces que ha estado en aflicción. Dios conoce los momentos de angustia, de tribulación.
Dios nos ha visto. Y así como vio a este hombre llamado Mateo, así el Señor nos ha visto. El Señor no es indiferente a nuestra necesidad. Y hoy le podemos decir, Señor, gracias. Gracias, Dios, porque tú has puesto tu mirada en nosotros. Señor, no lo merecíamos, pero usted, por su amor que es inagotable, su gracia que lo llena todo, Señor, tú colocaste tu mirada sobre nuestras vidas. Señor Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar, a caminar, a responder de manera asertiva, de manera eficaz también, Señor, al llamado que hoy tú nos haces. Señor, no queremos quedarnos allí sentados. Hoy nos levantamos y decidimos caminar a ese llamado que tú nos has entregado, Señor. Padre, ayúdanos a ser fiel. Señor, ayúdanos a ser tesoro en el reino de los cielos. Señor, que nuestra vida no se vaya en un abrir y cerrar de ojos y buscando cosas que pasan, cosas que perecen, Señor, sino que nuestra mirada esté puesta allí donde estás tú, que podamos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en el reino de Dios. Señor, te damos gracias. Hoy oramos por las personas que están allí conectadas. Oramos por sanidad en este día. Clamamos para que tú les visites con milagros, Señor. Reprendemos toda obra de maldad, de enfermedad en las vidas, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús creemos que hay libertad. Donde está la presencia del Espíritu Santo, hay libertad. Y hoy creemos que tú visitas los hogares, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.